todo momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. El camino del Señor es perfecto. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Bueno, mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamina, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en este maravilloso momento que nos permite empezar de nuevo para poder gozarnos y decir que estamos en la presencia de nuestro amado Dios para lograr y tener presente todo lo relacionado. Ese pequeño recuento que hemos venido trayendo, les hablé que les iba a hablar abiertamente, no con el fin de ofender, sino con el fin de contextualizarnos con todas las cosas que actualmente están sucediendo. No podemos ser ajenos ni cerrar nuestros ojos ante tamaña verdad que estamos viviendo y no vivir un enmascaramiento de un evangelio fingido, de una fe fingida. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes y ser abiertos a la realidad de la vida y comprender que estas cosas están pasando y que no podemos negarla aún dentro de nuestras propias iglesias. Les he recomendado en repetidas ocasiones, mis queridos hermanos, para decirles que es muy importante que la obra maravillosa de Dios se cumpla en su respectivo orden, tomando en cuenta la manifestación gloriosa del Santo Espíritu de Dios y tener siempre el deseo de buscar la verdad, pero no con nuestros oídos, no con nuestro olfato, no con nuestra comezón de oír, no. Lo tenemos que hacer con el maravilloso poder del Espíritu Santo de rodillas, diciéndole: Señor, ¿dónde está? Porque hay iglesias que son la verdad, pero son muy pocas. Entre miles son pocas. Y es cuando tú debes estar. Si es pequeña, puedes acercarte. Si es grande, pregunta. No te dejes ilusionar por las mayorías. No siempre tienen la verdad. No estoy diciendo que todas mientan. No, estoy hablando que solamente Dios conoce dónde está la verdad. Y la verdad tiene que ser genuina para esta época postrera, porque todos hablan de la verdad. Pero es una cosa hablar y otra cosa es predicar la verdad. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. Veníamos en el tema cómo el mundo se dirige a la venida de Dios y descubríamos varias de las formas, y recuerdo iglesias que enseñan el yoga, la nueva era, dormir en las tumbas para conseguir poder de las bandas blancas de las iglesias, gracias al ocultismo, y cementerios con altares, iglesias contaminadas con fetiches, animales y sacrificios humanos, pastores que seleccionan algunos miembros para sacrificio de los demonios, para conseguir señales, prodigios, sanidades, los pastores que tienen sexos gay con sus guardaespaldas, sexo con mujeres vírgenes, antes de la alimentación y de la administración de la iglesia, la infiltración de brujas en las universidades, la profética de los equipos, de grupo de intercesión, la fornicación en el liderazgo, la adoración de los equipos. Nos demoramos un poquito en este tema porque he podido ver que el fútbol, quiero decirles la realidad de las cosas y desde el punto de vista que se tienen que ver las cosas, no con sesgamiento, no porque haya fobia, sino porque hay que descubrir una triste realidad. Muchos de los jugadores que participan en los partidos de fútbol, que son jugadores muy afamados y que tienen sendas vidas de comodidad por la cantidad de millones de euros que ellos ganan, pues los muchachos y los adultos y aún mujeres, el fútbol alcanzó a todas las mujeres y ya se crearon las ligas femeninas de fútbol. En su seno hay muchísimo lesbianismo y hay muchas cosas que aparentan, pero como hoy la liberación de los sexos, hoy
la corrupción del hombre en medio de tanta ofrecimiento de maldad. Han legislado, han logrado que los gobiernos les aprueben las leyes, pero tengan esto presente, eso no viene de Dios. Esas son patrañas del diablo utilizando a hombres que suben a los grandes poderes precisamente empujados por el diablo y que van a conseguir unciones del diablo y van a conseguir adeptos, muchísimos seguidores del diablo. Esto es factible y es muy fácil porque en el mundo está avanzando y muchos países desde hace muchísimos años hay gobiernos de muchísima fuerza que están logrando interpretar esta vida. Hay gobiernos, potencias del mundo como la Gran China. En uno de sus grandes líderes, Mao Zedong, era uno de los hombres más avesados en el ocultismo y también fue un hombre de los fundadores de la magia roja, para dar una pequeña idea. Y ellos son personas que han tenido, por eso entrar a la China, el evangelio es muy fuerte, muy duro, por cuanto las unciones y los derechos que tiene el diablo. Hace muchos años a mí me pasó una anécdota para entrar en tierras indígenas muy colombianas, como donde los paeses y los guambianos. Y esa es una historia veraz. Yo iba en una camioneta rumbo para esas tierras y ya saliendo por la vía del valle para entrar al Cauca, bajó una cortina. La cortina era del diablo y dijo: no puedes entrar. Y el Señor Jesucristo venía para acompañar a esa gesta. Y el diablo dijo: esta tierra es mía. Yo la tengo por mis derechos y aquí están. Pues yo me quedé quieto entre el carro viendo esas cosas espirituales que eran sorprendentes, porque el primer anonadado fui yo, porque yo ignoraba muchas cosas, pero el Señor me estaba enseñando los misterios que pasan en las grandes ciudades, los grandes conglomerados y especialmente en lo que se llaman los cabildos. Estos lugares están grandes chamanes y ellos pues son intérpretes muy avesados de la brujería. Y cuando tuve la oportunidad, pues yo no conocía en el fondo bien estos territorios, no conocía a los paeses, no conocía a los guambianos, pero sí entré a esa tierra. Cuando yo entré, entonces hubo esa gran disputa, porque el diablo le pidió en los terrenos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, dijo: yo pagué en la cruz con precio de sangre, para que toda alma conozca mi evangelio. Y bajó una cortina y nosotros seguimos. Hasta ahí paró la historia. Nosotros entramos a los territorios y allá logramos instalarnos. Eso fue una odisea. En pocas palabras le resumo. Allá tienen convenios. La iglesia tradicional y una iglesia tiene un convenio con esos territorios de cristianos, pero los territorios, el convenio que hay de estas iglesias junto con la iglesia mayoritaria, la iglesia tradicional, hay otra iglesia de una denominación muy conocida que está con ellos pactada. ¿Y qué es el pacto? Que no se meten en sus culturas y que solamente predican el evangelio como a ellos les viene en gana, solo amor y solo bendiciones y solo milagros. No hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay yugo, no hay palabra. Cuando yo estuve, a mí me invitaron y yo le dije: no, yo no puedo. A mí me hicieron una persecución salvaje, una persecución muy fuerte, y el hecho fue que tuvimos iglesias en los dos territorios, en Silvia y tuvimos en territorio Paez. Pero esas iglesias desaparecieron porque hubieron dos situaciones. Una, la derribaron ellos. Yo no quise pedir ni pelear con las autoridades porque esos territorios están completamente poseídos. Dios hizo grandes cosas, pero no nos dimos a vencer. A mí me dijeron: pacta, ustedes tienen derechos y respetan nuestras culturas. Le dije: mira, ustedes pueden tener muchas culturas y son respetables sus puntos de vista, pero bíblicamente no, porque a mí me mueve la fe. Y toda cultura se tiene que someter a la Biblia y no la cultura tiene que someter a la palabra. Si ese principio se lleva en el orden,
Yo predico la verdad y nada más, pero yo no me puedo condicionar. Entonces no me prestaron más atención y comenzó la persecución. Teníamos un programa en ese lugar y nos lo cerraron. Hay una iglesia que tiene un programa, nos lo cerraron, no lo dejaron continuar. Había mucha gente que escuchaba, pero verdad. Y la verdad llevar es un riesgo, ¿verdad? Eso no es fácil. Después a mí me siguieron. Yo estuve en territorio muy difícil, estuve en Balboa, es un territorio ahí del Valle del Cauca. Comencé con 350 almas en una enseñanza que me llevó un día. Me hicieron una invitación y duré con ellos. Duré 3 días allá. Comencé con 350 y terminé con 50 almas porque le prediqué la verdad. Y el pastor que había de una iglesia ahí fue el convertido, ya él lo expulsaron de la iglesia por dejarse influenciar, según por la doctrina, no la nuestra, porque nosotros no tenemos doctrina, la del Señor. Y eso terminó en dificultades muy serias. Eso les cuento, mis queridos hermanos oyentes, que no es tan fácil predicar una verdad. Y al fin nos sacaron, nos rompieron el lugar, me metieron con palas, lo metieron con picas, pero estas picas no, sino, ¿cómo se llama esto? Estas palas sí que son completamente de hierro, que tienen por los 2 lados, y con eso derribaron una casa de adobe y le metieron duro. Y corriendo la vida en riesgo, una de las pastoras, cuando yo no estaba en ese momento, sino me llamaron, me dijeron, pastor, ¿qué hacemos? Le dije, hay 2 opciones. O ustedes aguantan hasta nueva orden, hasta que lo saquen. Y si toca ofrecer la vida, ofrézcala, porque tiene que ofrecer por Cristo. Me dijo, listo, pastor. ¿Qué nos quedamos? Yo no estaba en ese momento. Entonces, que le derribaron las paredes y lo sacaron. Y le dijeron, no, le damos la vida, tranquilos, nosotros no lo vamos a matar, pero ustedes no pueden seguir aquí. Entonces lo llevaron a Caldono. Los metieron ahí a Caldono. En Caldono los dejaron y nosotros fuimos y los recogimos en Cali, allá. Y eso fue una historia muy tremenda, porque meterse en ese mundo, ellos tienen ahí convenios, sí, allá pueden predicar, y llevan predicadores. Eso me di cuenta, que llevan predicadores que cobran en ese entonces cobraban 5 millones por predicar media hora. A mí me preguntaron que cuánto lleva, le dije, no, yo no cobro, porque es que el evangelio no es negocio. Entonces me inventaron el cuento que era un hombre de mucha plata, y después tiraron a secuestrarme porque el diablo me tiró duro, pero no importa. Eso sucede, y ese es predicar el precio de la verdad. Por eso, no podemos confiarnos. Debemos de tener presente que la infiltración del mundo de brujos, hechiceros, encantadores y adivinos está metido en todas partes. Esos territorios son territorios del diablo. ¿Se puede predicar el evangelio? Sí, claro. Pero tiene que pagar un precio muy alto. Duramos tal vez como unos 3 o 4 años. Pero nos costó hasta que por fin nos derribaron, porque no nos pudieron a nosotros. A mí me hicieron una visita. Ellos se espiritualizaron, los chamanes, y nos visitaron en las noches. Pero el término final fue que nos sacaron de ahí por causa de la persecución y emplearon sus reglamentos, y como están amparados por la Constitución de Colombia, entonces el gobierno los ampara. Pero hay una libertad de cultos, pero esa libertad de cultos es acondicionada. Es a la verdad de ellos y a la forma de ellos. Allá viene un evangelio, pero es un evangelio leudado, es un evangelio completamente diabólico. Ellos allá predican el evangelio y hay muchos. Y hay personas entre sí que sí buscan a Dios de verdad, eso hay que reconocerlo, claro, pero son muy poquititos. Pero el evangelio sí es difundido, claro que sí. Es una historia muy bella, pero también muy difícil, porque nosotros hablamos allá con gentes espirituales que, verdad, buscan a Dios de corazón, pero son muy poquitos. Pero para sostenerse toca pelear mucho, y precisamente no fue por cobardía, sino que eso había que ir hasta este pueblo y entablar demandas y lograr poner abogado para que el respeto de cultos, hacer valorar. Pero entonces, cuando a mí me llamaron y me hicieron la oferta que podía participar si respetaba su tradición, definitivamente yo no puedo comprometerme a eso. Y no me comprometí, porque ¿cómo pretendo yo, conociendo la verdad de la Biblia, ir a hacer transacciones que serían completamente humanas? Y yo soy el responsable al tener que comparecer ante el trono divino para lograr satisfacer
las necesidades carnales de muchos. Sería un hombre ciego y poco espiritual si no comprendiera eso. Y no podía hacerlo. Y tampoco me podía ponerme a pelear para ir a sostenerme en un lugar. Aguantamos dificultades, el Señor hizo cosas muy bellas, cosas bonitas, si logramos sacar personas de ahí. ¿Para qué? Eso sí, fueron victorias. Algunos permanecieron, otros no. Eso son historias tremendas que pasan en la vida, pero tener una verdad es algo que cuesta, porque decir lo que la gente quiere en cualquier parte se acomoda y hay espacio para todos, pero para la verdad no. Bien, como estamos avanzando, las señales y los prodigios por los espíritus inmundos sagrados, santos. ¿Saben ustedes que en medio de cualquier cantidad de santería se mueve cualquier potestad de demonios? Bien, para los que saben, me alegra. Pero los que no saben, alertas, esto no es de Dios. Definitivamente, este es uno de los temas que muy pocos conocen, pero que también otros sí conocen. Y detrás de tanta hechicería, tanta brujería, todo se mueve. Esos milagros son falsos. Esos falsos vienen del diablo. Esos falsos milagros y esas falsas cosas siempre serán una manera diabólica de actuar. Bien, miren esto también. Sagrados por demonios con pastores utilizados. Los aceites obtenidos a partir de los chamanes. Imagínense ustedes que hay pastores. Es que esto es el colmo de la ignominia tan grande que se presenta para estos tiempos tan difíciles. Pastores, en lugar de ir al Espíritu Santo, van a chamanes. Porque van a chamanes para que les conjuren porque hay chamanes brujos de alto rendimiento espiritual, porque tienen encima de sus espaldas cualquier cantidad de crímenes y derramamiento de sangre. Ellos de todo eso se nutren y de todo eso lo lleva a escalas superiores. Y ellos van hasta esos chamanes, van y les presentan sus aceites y miren lo que hacen. Son los que después venden de los ocultistas para obrar milagros en las iglesias. Y estos pastores de ventas de aguas ungidas, pulseras, obtenidas a través del mundo de la marina del reino oceánico. Es decir, esto es extraído, esta es brujería de alto calibre. Ellos van al mundo oceánico, que es un mundo paralelo, y allá se abastecen de ese mundo oceánico, ese mundo paralelo, y lo traen aquí a la tierra, a lo físico, y lo tienen consagrado, y eso hace cualquier cantidad de milagros. Eso está lleno, como la gente corre masivamente, porque ese es un buen negocio, eso trae cosas tan bonitas, que la gente sin ninguna clase de esfuerzo ministra, y traen grandes alabanzas de satisfacción a la gente por causa de esos milagros falsos, y como la gente busca el facilismo para lograr obtener lo que desean, pues acuden masivamente. Los pastores de casarse con sirenas por el poder que ellas tienen, se transportan a ese mundo, van y contraen matrimonios y vienen aquí a la tierra y traen mujeres que son común y corriente, pero son sirenas sacadas del agua y son pastoras. Miren ustedes, estas pastores que se casan con sirenas por el poder que ellas transmiten aparecen en las iglesias como esposas de los pastores, como profetas y profetizando, dando visiones. Ellos toman del mundo espiritual lo que conocen, se lo transmiten al mundo tangible y le hablan sobre este tema, y por esa razón, como lo dije en una enseñanza anterior, esto se convierte en visiones. ¿Qué son las visiones y qué son adivinación? Estas visiones son producidas por demonios que tienen que lograr captar el espíritu del ser humano para ellos penetrar en el espíritu humano y lograr que ellos logren sus propósitos de visualizar
lo que las personas quieren ver y lo que necesitan ver, acertando en un porcentaje, pero no todo, con la legitimidad que hace el mismo Señor, porque el Señor enseña desde los antiguos profetas que siempre hay que toda clase de profecía. Hay mucha gente que ha sido engañada, sí, pero el problema no está en el engaño del diablo ni las personas que se dejan, es la falta de prevención que nosotros los pastores tenemos, porque todo espíritu hay que probarlo, toda profecía hay que confirmarla. No es tan fácil porque este mundo, no podemos decir que esta obra se convierta en algo que nosotros podemos identificarlo. No, tenemos que decir que esto es muy importante si cumplimos los principios que dice la Biblia. En el libro de los Corintios nos habla específicamente, capítulo 12, sobre todo lo relacionado con este tipo de cosas. Es necesario, porque esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero como el enemigo, el diablo, es un imitador de todo lo relacionado con Cristo, él idea sus propias formas, idea sus propias maneras de penetrar en la iglesia por medio de aquellas personas que tienen derechos, aquellas personas que anhelan servirle al diablo con el facilismo de encontrar las cosas fáciles, no por el sentido de lograrlo, porque hay personas muy esforzadas en ese mundo, que son grandes asesinos, que logran grandes alcances, y personas con muchísimo esfuerzo para lograr el mal con muchísima eficacia, que ese es un motivo que hace falta incluso en el cristianismo, de ver personas esforzadas, valientes, capacitadas para toda buena obra, para seguir. La iglesia primitiva es uno de los ejemplos más grandes que tenemos y de los grandes esfuerzos que tuvieron los hombres que fueron profetas, que en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio del señalamiento, en medio de los encalabozamientos que tuvieron, ellos tuvieron la oportunidad de tener muchas victorias porque se ofrecieron con grandes esfuerzos a sí mismos y pelearon esta gran batalla y terminaron triunfantes, porque aunque perdieron sus vidas, ganaron el reino celestial. Eso es un valor incalculable. En cambio, los satanistas y los brujos, hechiceros, adivinos, encantadores, santeros, esos, cuando se les acabó la vida, viene el tormento. Esos no ganaron nada, solo la satisfacción de lo poco que lograron en la vida y de lo mucho que perdieron por no haber seguido a Cristo. Hoy, en este momento, en el mundo espiritual, el Señor está haciendo grandes cosas. Está convenciendo al mundo de la realidad, del engaño del diablo, y está rescatando personas. El Señor ha hecho maravillas y seguirá haciéndolas, porque Él está haciendo todo lo posible de convencer al pueblo de buscar el camino correcto y no dejarse engañar por el diablo, ya que los tiempos y las épocas son difíciles, donde la apostasía más grande sobre la tierra la estamos viviendo y avanzará hasta abastecer lugares insospechados, y las grandes cosas que el Señor habló y está hablando en la Biblia, y dice que es necesario que estas cosas acontezcan. Estas cosas tienen que seguir. Estas cosas no pueden mermar. Estas cosas no pueden parar. Pues mis queridos hermanos, hemos tenido estas conversaciones tan cercanas con todos ustedes. Espero que hayamos juntos aprendido de las cosas que están pasando. Quiero unirme a ustedes para hacerles una invitación y decirles, mis queridos oyentes de su programa Encamíname, que se acerquen a nuestro programa todos los días al horario acostumbrado, pero con nuevos invitados, para que ellos nos escuchen y escuchemos la verdad. Aprendemos sobre lo que nos habla la Biblia y nos dice cómo el mundo se dirige a la venida de Dios. Alabado y glorificado es el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.